las exigencias del jefe del Comando Sur, no le aclaramos que de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, para que Milei se aleje de China y mientras tanto pasan cosas. Eso se lo agregué ahora. Pasan cosas. A fines de abril recibimos la visita por 3 días del almirante Alvin Hoxley, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que recordamos es una fuerza militar, no un mensaje de paz, con la misión de fortalecer 3 puntos de su programa para la América del Sur con eje en Argentina: el litio, la tecnología 5G y las rutas marítimas, en competencia con la política comercial de China. Es la continuidad de los viajes de la generala Laura Richardson y apenas unos días después de la visita del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent y del llamado de Kristalina Georgieva, la del fondo bueno, porque viste que dijeron en la época Macri que el fondo ahora era distinto. Ahora es otra cosa, claro. Ahora sí. Y seguimos en esa línea, ¿no? Son gente sí, buena. Buena con Milei. Llamado de Kristalina Georgieva para que los argentinos respalden a Milei en las elecciones de medio término. Como premio del amo yanqui a su peón de brega en Buenos Aires, el propio Bessent anunció que Estados Unidos está dispuesto a financiar a Milei ante cualquier dificultad con el llamado Fondo de Estabilización Cambiaria, que se utilizó por última vez para blindar a México durante la crisis del tequila hace 30 años. Y que generó toda una serie de crisis después de eso, ¿no? Contundente mensaje del blindaje. La Argentina de Milei vive la 4ª crisis de deuda, porque que hayan movido el blindaje, el Fondo de Estabilización Cambiaria, quiere decir que la crisis de la Argentina de Milei es tremenda, es terminal. Y es inminente. La confirmaron ellos. Que te tengan que venir a decir, quédese tranquilo que... No, la crisis ya fue. Le mandaron toda la guita claro, por eso. Como salvataje. El almirante fue claro cuando dijo: la región de América Latina y el Caribe se encuentra en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo. Mientras Estados Unidos mira hacia el lejano oriente, China está arando terreno fértil hacia nuestro sur. Nuestro de él, sur es de él, sí, de ellos, nuestro sur. Igual que la Richardson habló, sí, que eran de ellos. Y en línea con Laura Richardson agregó que la región concentra el 20% de las reservas mundiales de petróleo, el 25% de sus metales estratégicos, el 30% de su superficie forestal, el 31% de sus zonas pesqueras y el 32% de sus recursos renovables de agua dulce. Por eso reclamó financiamiento para desplegar una estrategia audaz que permita competir con la franja y la ruta de la seda de China, que se afirmó en los últimos años como el mayor socio comercial de Sudamérica. Todo esto dijo el almirante. Gran tipo. Hoxley aseguró en su mensaje al Congreso que la nueva política debe trascender las materias primas y hacer pie tanto en la infraestructura tradicional, rutas, puentes, puertos, como en la nueva infraestructura de electricidad, vehículos, telecomunicaciones y energías renovables. El camino es competir con China en una estrategia de asociación que le devuelva a Estados Unidos el control político sobre Latinoamérica. No vino con eufemismo. No, clarito, explícito. Para eso necesita incrementar la presencia del Comando Sur para enfrentar a China, a Rusia y también a Irán.
pero su gran preocupación es la competencia estratégica con la China liderada por Xi Jinping. La disputa con China incluye los 17 elementos llamados tierras raras. Anduve revisando la tabla periódica. Tierras raras. Van así verticales, no son parejo en número atómico. Ajá. ¿Te acordás de la tabla periódica? Sí, que va así y así. Bueno, claro, se va siguiendo. Yo no. Sí, sí. Y están las familias de los ¿se materiales. acuerda Y yo fui en industrial, y bueno. esas cosas las teníamos. Las tenían claras. Que se utilizan en aplicaciones tecnológicas como teléfonos, vehículos eléctricos y dispositivos médicos. El control de puertos, instalaciones espaciales e infraestructura de telecomunicaciones para un doble propósito, civil y militar, ya que el 50% de las reservas mundiales de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. Las empresas estatales chinas tienen el monopolio de la minería y refinación de las tierras raras en la región. Entre 2000 y 2018, China invirtió 73.000 millones de dólares en los mercados de América Latina y el Caribe, advirtió. En cambio, Estados Unidos lo que puso plata para la bicicleta financiera. Obvio. Y préstamos, ¿no? Ese sí, tipo de cuestiones. Y perdieron la carrera. Sí, los préstamos para la bicicleta. Claro, a eso vamos. Sí. El almirante Hosley apunta en forma especial contra Huawei. Es una empresa china, líder mundial en el mercado de tecnología de la información y las comunicaciones. Según su criterio, la compañía es punta de lanza de la campaña global para monopolizar los recursos naturales estratégicos en la región. Hoyler reconoce que 8 países de buena relación con Estados Unidos ya instalaron equipos 5G chinos y 24 están usando infraestructura 3G, 4G china. Por último, el almirante Hosley visitó el miércoles 30 la base naval integrada a orillas del canal de Beagle, cuyas preocupaciones van en línea con las de la generala Richardson durante su gestión. El control de las rutas marítimas vitales que incluyen la Antártida para el comercio global y la preocupación por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una actividad que fomentan las flotas chinas, dijo, como forma de contribuir al tráfico de migrantes, la explotación laboral y la proliferación ilegal de drogas y armas. Todo lo que precisamente ellos no hacen, ¿no? Casualmente. No. Está hablando de ellos, no de China, me parece. ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, está bien. Entre sus conclusiones, Holley dejó una preocupante definición. A ver. Llegó el momento. En esta región, Argentina es un aliado que rinde mucho y cuesta poco. Estamos regalados. Me encantó. Estamos regalados. Sinceridad total. Está bien, no nos engañan. En la cara te lo están diciendo, ¿no? Está bueno. Las fuentes de estos datos son del Destape y de Diego Genú, hijo de un viejo compañero nuestro. Mientras tanto, en estos días se conoció que Argentina abandonó el proyecto de construir una planta de gas licuado en Sierra Grande, provincia de Río Negro, que ocuparía trabajadores argentinos por la instalación de un segundo buque de licuefacción, el MK2, en construcción en Ríos... No, eso es un chiste, en Río Santiago no, en un astillero chino. Y propiedad de Golar LNG, que llegará en 2008 para instalarse en el Golfo de San Matías de la provincia patagónica. El convenio por 20 años se firmó con las empresas Southern Energy, el 30%, YPF, el 25%, Pampa Energía, 20%, y la mencionada Golar LNG.
Ambos barcos serán alimentados por un gasoducto con origen en Vaca Muerta. Este proyecto, aun si en lugar de buque fuera con una planta en tierra, es parte de concebir a la Argentina como una factoría exportadora de productos primarios, alejada de un proyecto industrial de plena ocupación de sus trabajadores. Mientras tanto, en lo que va de este gobierno, cerraron más de 1.100 panaderías en todo el país. 1.100, estamos hablando del pan. Algo básico. 1.100 panaderías en todo el país y más de la mitad en la provincia de Buenos Aires. Por la baja del consumo, baja de consumo de pan. Sí, y sí. El aumento de los costos por segundo año consecutivo, porque antes la harina estaba subsidiada y desacoplada del precio del dólar. A principios de abril volvió a subir un 12% el kilo de pan y se espera un nuevo aumento para mayo. Va a hablar acá un entrevistado, un panadero. Primero suspendés trabajadores, luego los echás y después te fundís, declaraba un industrial panadero quien continuaba denunciando que la realidad corre a contrapelo de las mentiras de Milei, para quien el consumo no para de volar. Me costó entenderlo. Milei dijo que vuela. Dijo que, es más, el consumo de pan. No, y dijo además que las paritarias de los trabajadores y demás habían ganado por goleada frente a la inflación. Sí. Bueno, maravilloso. Cuando la realidad es que en las panaderías en 2 años tuvimos una baja del 50% en el consumo de pan y en confitería las ventas cayeron el 78%. La factura. Claro. Y otro, bueno. Pero, sí. Pero eso es la factura. Masa fina, bueno. También denunció que las panaderías comenzaron a vender pan y facturas del día anterior a mitad de precio, cosa que antes regalaban. Claro, eso era una cuestión marginal. Era la de alguien que estaba sin un mango y pasaba y le decía, ¿me das pan de ayer? Bueno, tomá, te doy lo que regalaban. Ahora lo venden. Increíble. Sí, no es arenga de campaña, es la realidad que está faltando el pan en la mesa de los argentinos. Mientras tanto, hay 2.400.000 personas que tienen más de un empleo, no por entusiasmo laboral, sino por la caída del poder adquisitivo del salario. Este fenómeno viene creciendo desde 2016. El pluriempleo pulverizó la conquista de las 8 horas, de la jornada de 8 horas, lograda en el siglo XIX, con jornadas que en el cuarto trimestre de 2024, el año pasado, llegaron a 16,8 horas. El cuadro incluye el hecho que el 23% de la población económicamente activa, es decir, 5 millones de personas, buscan trabajo porque no tienen o porque con uno solo no le alcanza para vivir. Con el salario mínimo hoy se compra la mitad que en 2017 y quedó bajo la línea de pobreza. Y es de notar que el 50% de esa pérdida, de que compra la mitad, se perdió durante el actual gobierno de la libertad de tener hambre. Mientras que en 2024 se sumaron 170.000 nuevos desocupados a los 1.400.000 existentes. Hermoso. El informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que conduce el economista Claudio Lozano concluye, lapidario, la mayor parte del ajuste fue descargado sobre las mujeres que ganan el 26% menos. Sufren más desocupación, más precariedad y más pluriempleo. Las que hemos mencionado son realidades que se suman a las tragedias padecidas por el pueblo argentino
originada por las políticas de la libertad de Milei. Por lo tanto, la lucha es por terminar con ellas, por medio de las elecciones, por medio de la movilización o por una combinación de ambas formas de lucha, por el fin del gobierno del hambre y la desocupación. Y sí. Bueno, son los datos de la realidad. Hoy se come la mitad de pan que hace 5 años atrás, o 7 años atrás. Y estuvo hablando el ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo que nos quedemos tranquilos porque va a seguir bajando la inflación. Habla de bajar. ¿Te acordás que ya esto lo venimos charlando? Que mes a mes está creciendo y él dijo que va a seguir bajando. Y además se supone que después del mes pasado, ahora en breve se van a estar dando los índices de abril, del INDEC, me estoy refiriendo, que ellos dijeron que como los números le están haciendo ruido, que iban a cambiar ciertos valores y ciertas cuestiones que se estaban ponderando, así que ahora nos vamos a enterar qué se supone, que según ellos es lo que deforma, digamos, la lectura de la O sea que inflación. van a hacer trampa. Una vez más, ya hacen trampa. Porque obviamente todos sabemos que hay cosas que no se están midiendo mal, o no son relevantes esos datos, pero vos te acordarás que hace un par de semanas el propio presidente había dicho que poniendo el dato del consumo de carne, eso distorsionaba el modo de ver cómo estaba yendo el tema del consumo y bueno, y los valores inflacionarios. Así que seguramente, no sé, ya nos vamos a enterar en estos días, seguramente la semana próxima, cómo van a estar haciendo el nuevo dibujo. Pero un dibujo sin carne. Seguramente sin carne, pero habrá que ver qué otras cosas meten o sacan. En la Argentina es un lujo comer carne. Y no sé, yo no estoy comiendo carne muy seguido, digamos. Sí, yo compro de cerdo porque es más barata. Claro, o pasan otras cosas, que es comer procesados o derivados, ¿no? En vez de comer carne, estás comiendo salchichas, hamburguesa mitad carne, mitad soja, no sé, procesados de distinto tipo, que de dudosa calidad nutritiva, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí va. Hablamos de algo lindo para olvidar las de ser penas. posible, si es que es posible. Sí, porque hoy se cumplen, a ver que no me anoté el número, pero 209 años del nacimiento de Carlos Marx, que nació en 1518, así que es 207. 207 años. A ver, pará. 207, tiene que haber sido en 1800, ¿cuánto dijiste? 18. Ahí está. Más 7 da 5. Ahí va. 5, 8 y 7, 15, sí. Hace 207 años nació en Treveris. En esa época era Prusia, sí. Prusia renana, bueno, que hoy es Alemania, ¿no es cierto? Sí, ya es Alemania, y han pasado un montón de cosas ahí. Bueno, ¿quién era Carlos Marx? Carlos Marx fue un estudioso, estudió Derecho, estudió Leyes, estudió filosofía, Sociología, Filosofía, incluso se doctoró en Filosofía en 1841, a los 23 años, pero en realidad la obra de Marx no es la de un filósofo, no es la de un sociólogo, no es la de un doctor en leyes, es un pensamiento multilateral, integrado en cada uno de los procesos que él analizaba, incorporaba el conocimiento de muchas ramas de la ciencia, incluso manejaban matemáticas, manejaban ciencias naturales, física, biología, o sea, digamos, un pensamiento integral de la realidad. Bueno, desde joven tuvo una posición radical en contra del poder dominante, lo que le ganó la persecución del gobierno y que los compañeros un poco se inquietaban porque era demasiado radical. Así que ya en 1845 se tuvo que exiliar en Bélgica, en Bruselas. Allí se contactó con los... No lo tengo escrito, estoy hablando como si estuviera leyendo. Bueno, allí se contactó con la Liga de los socialistas.
Se llama Liga de los Justicieros. Sí. Que en Francia se llamaba Liga de las Estaciones del Año, ¿no es cierto? Eran bastante místicos, un pensamiento, bueno, místico, digamos, pero lo que tenían estas organizaciones que venían de los carbonarios franceses, venían de... va a estar ahí Luis Blanqui, o Blanqui, Luis, dejémoslo, Blanqui. ¿Y qué hicieron? Ahí lo conoce a Engels y se incorporan. Entonces fueron haciendo un trabajo político, le fueron cambiando todos los nombres místicos, y en el segundo congreso de la Liga de los Justicieros o de los Justos, le encargaron que escribieran una proclama de la Liga. Bueno, le escribieron, que salió en febrero de 1848, una semana, 10 días antes de que estallara la revolución en París. No estaba vinculada con la revolución, pero tenía que ver, porque es no de casualidad, claro. Espíritu de época, sale el manifiesto comunista, que bueno, que marcó una referencia política histórica, que recién en 1871, a partir de 1871, va a tener amplia difusión en Europa y en gran parte del mundo, no solo occidental, sino también en Asia. Sí, incluso en América. Incluso, en América, también, Norteamérica, bueno, ni hablar aquí, ¿no? Hubo pioneros. Bueno, después de la revolución de 1848 se incrementó la persecución, así que tuvo que exiliarse en el año 1849 en Londres, en Inglaterra, donde va a vivir hasta que falleció en 1883. Y una cosa me llamó la atención, que es más conocida la fecha de nacimiento que la del fallecimiento, que en general la mayoría de la gente se conoce cuando muere. Claro. Bueno, el caso de Marx no, es del 5 de mayo de 1818. Su obra principal es El Capital de Carlos Marx, iba a decir, sí, su obra principal era de él. No llegó a concluir publicado en vida. El tomo 1 sí. El tomo 1 sí, el 2 estaba ahí en preparación. El 2 estaba ahí en preparación, que el que lo termina es Engels, sí. Que se supone que Engels conocía al pie de la letra porque bueno, muchos del estudio lo fueron haciendo en conjunto y se consultaban. Y el tercer tomo lo saca Kautsky, si mal no recuerdo. Sé que eran muchas notas que habían quedado, anotadores ahí, un montón de cuestiones, que Engels también había estado supervisando y demás. Y de hecho hace unos pocos años también salió un apartado que había quedado perdido por ahí, que se publicó hace poquito. Bueno, después salió la teoría crítica de la plusvalía. Sí, los 3 tomos, que editó acá Cartago en su momento. Otros tres tomos. Bueno, esto es para recordar que, bueno, nosotros somos tributarios del pensamiento de Carlos Marx, nos reivindicamos. Inevitablemente. Es nuestro primer jefe máximo, Carlos Marx. Abrió las puertas a un montón de cosas que hoy no estaríamos charlando. Quizás. Además dicen que era un tipo muy alegre, muy jodón, muy dicharachero. Y duro también, ¿eh? Sí. Era ácido, le encantaba. Han tenido discusiones con otros contemporáneos con las que se agarraban duramente, pero bueno, también hay cosas que se tenían que decir, ¿no? Y discusiones que se tenían que dar.